buenas noches, bienvenidos una vez más a Porvenir, este programa en el que debatimos ideas sobre el país que queremos y también nos preguntamos si todos queremos el mismo país. Y hoy nos vamos a dedicar a debatir sobre alimentación, sobre los modos de producir esa comida que comemos y también cuánto de todo eso tiene que ver en el sobrepeso y la obesidad, sobre todo en los chicos. La alimentación suele plantearse como una carrera entre el aumento de la población y el progreso tecnológico. Por ahora viene ganando la tecnología, pero la cantidad es en detrimento de la calidad. ¿Cuánto sale comer bien? ¿Por qué hay malnutrición en la Argentina, el granero del mundo? Todo eso nos preguntamos y lo vamos a debatir con Edgardo Rittner, médico especialista en nutrición, con Marco Filardi, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, y con el doctor Julio Montero. Pero antes de empezar a debatir, y a los tres muchas gracias por estar acá, nos preguntamos, ¿qué fue cambiando en la dieta de los argentinos durante los últimos años? A ver. El asado es la comida argentina por excelencia. Sin embargo, a comienzos del 1800, en las mesas argentinas, había aves de caza y platos típicos como carbonadas y locros. El gran aporte que va a tener la gastronomía porteña es a partir de 1880 con la inmigración. El caso típico es la pizza. La pizza típica italiana al principio era de venta ambulante, pero no solo los italianos, sino también los vascos con los productos lácteos, los franceses con la panificación artesanal. El paso de los años y el aumento de la población, sumado al proceso de industrialización y el intenso ritmo de vida, cambiaron poco a poco los hábitos. Hace 50, 60 años, las madres y los médicos competían por ver quién tenía el bebé más rollizo, el bebé más gordito, y eso se consideraba salud. Hoy lo que llamaríamos un plato equilibrado es totalmente diferente del plato equilibrado de la época de Doña Petrona. Esta receta es repetida debido a muchísimos pedidos. Según el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, en los últimos 20 años disminuyó considerablemente el consumo de frutas, vegetales, legumbres, carne y leche. Y aumentó el de tartas, empanadas, hamburguesas, jugos en polvo y comidas preelaboradas. En este siglo XXI hay cada vez más alimentos ultraprocesados con colorantes, saborizantes y conservantes. Por un lado es el paraíso, la conservación, la mecanización, y junto a eso viene el infierno de la alimentación industrial, de los peligros de la alimentación industrial. Y vamos a empezar por preguntarnos si los alimentos de hoy son peores que los de antes, y para eso cada uno va a tener un minuto para responder. Si se pasan del minuto, no les quiero decir el drama que se va a vivir en este estudio. Vamos a empezar por Edgardo. Edgardo, un minuto. Muchas gracias. Si hay algo que caracteriza la alimentación actual, la del siglo XXI, ha sido el aumento y el progreso en un montón de variables. Principalmente la cantidad, hoy parece ser que nos juega en contra, pero la verdad es que la humanidad padeció de hambrunas. La otra es en la variedad, incluyendo la variedad que proviene de otras latitudes. Hoy la globalización nos permite acceder a una gran variedad de alimentos. Recordemos que esa es una de las leyes de la nutrición. O sea, la variedad es importante. Y por el otro lado, ciertos aspectos que tienen que ver, aunque a veces no los sintamos, con cosas conectadas tales como la seguridad alimentaria, saber que están en buen estado, la disponibilidad, la accesibilidad, o sea, que podamos comprarlos. Sería ideal que todo eso viniera de la mano, en paralelo, de un aumento en el conocimiento sobre cómo hacer elecciones, sobre todo elecciones saludables en materia de alimentos. Algo que quizás todavía es una deuda pendiente. Yo creo que no hay hoy comida que sea peor o mejor que antes. Lo bueno de siempre sigue existiendo. Hay otras opciones que quizás puedan no ser convenientes para algunas personas. Y tal vez la gran deuda que tenemos es esa, saber cómo utilizar todo lo que hoy disponemos para que nos resulte más adecuado a nuestras propias necesidades. No creo que haya alimentos buenos o malos. Hay una alimentación que es adecuada y otra que quizás no lo es, y tal vez la deuda es esa, tratar de aprender a utilizar lo que hoy tenemos del mejor modo que sea posible. Muy bien, nos vamos anotando una deuda. Marcos, un minuto.
Bueno, el primer y mejor alimento que tenemos que tener cuando somos recibidos por este mundo es la lactancia materna. La leche materna, esa verdadera transfusión de vida, esa miel de los pechos. Y en Argentina tenemos ahí un serio problema de bajo acceso a la lactancia materna, sobre todo no en el periodo exclusivo de los primeros 6 meses, sino en el periodo complementario hasta los 2 años de vida. En segundo lugar, tenemos frutas y verduras crecientemente cargadas con agrotóxicos, frutos del modelo productivo que hemos implementado en los últimos años. En tercer lugar, también fruto de esa intensificación productiva, tenemos carnes, e incluso carne vacuna, parte integrante de nuestro imaginario alimentario argentino, que vienen precisamente con una mayor cantidad de antibióticos, fruto de la intensificación productiva de los engordes a corral, y también residuos de agrotóxicos, y en definitiva, esos mismos animales que comemos están alimentados a base de organismos genéticamente modificados. En tercer lugar, tenemos una creciente proporción de alimentos que vienen precisamente de los alimentos ultraprocesados, ricos en grasa, ricos en azúcar, ricos en sal y ricos en aditivos de todo tipo, colorantes, saborizantes, emulsionantes. Tenemos el agua, digamos, alimento en estado líquido esencial para la vida humana, crecientemente contaminada con agrotóxicos, con residuos de plásticos, con metales pesados y con fármacos. Así que, en definitiva, tenemos serios problemas en nuestra alimentación respecto, como bien decía el doctor, en la adecuación de nuestra alimentación, que claramente no los teníamos hace unos años. Más deudas entonces. Y Julio, ahora, para terminar, tu minuto. Bueno, yo un poco creo que está bastante bien expresado todo el concepto general de cuál es el problema que estamos viviendo en el mundo occidentalizado con respecto a la alimentación. Yo creo que centralmente sería un poco más prolijo y preciso con las definiciones, y creo que muchas de las discusiones que se generan en el campo de la nutrición y que confunden a la audiencia, incluso a muchos profesionales que están relacionados con esto, es la falta de definiciones claras. Y entonces, respondiendo un poco a la pregunta inicial de si los alimentos son peores o son mejores, yo diría que los alimentos son todos buenos porque son alimentos. Lo que pasa es que hemos confundido con alimentos a un grupo de cosas que comemos, pero que no son alimentos. Y de esa confusión surge este modelo de rompecabezas que no conseguimos terminar de armar entre todos. Entonces, yo creo que si nosotros pudiéramos definir claramente cuáles son los alimentos, que son aquellos tejidos orgánicos que alguna vez han estado vivos, y los podemos distinguir de todo aquello que ha sido fabricado, que son formulaciones industriales, que las comemos pero que no tienen valor nutritivo porque no respetan la armonía de la naturaleza, entonces podría decir que los alimentos siguen siendo buenos y que el problema sería los que no son alimentos reales, sino que de alguna manera son una especie de hackers que están ocupando ese lugar. Para empezar entonces a dialogar un poquito entre todos sobre esto, la primera pregunta que tengo es, después de las descripciones que han hecho, ¿es caro comer bien? ¿De qué depende que comamos bien? Yo me permito iniciar las posturas con una frase que una vez en un consultorio me hizo una parejita muy joven que sintetizó en su humildad y en la sencillez de su lenguaje este concepto. Lo venimos a ver porque ahora que estamos un poquito mejor queremos aprender a comer bien. Es decir, sí, la respuesta es, con el esquema productivo habitual, por lo menos en la actualidad, comer bien, dependiendo qué defina uno como comer bien, que coincido con que habría que definirlo un poquito mejor, estamos hablando en términos genéricos, en general tiende a ser más caro. O sea, hay un índice que podríamos aprovechar que es, ¿cuál es el costo de un determinado nutriente o de la caloría, que es el que en salud pública más utilizamos? Y el costo de la caloría más barato en la Argentina es el del aceite. También tiene que ver con la productividad, con una serie de cuestiones. Cuando comparamos eso contra el costo de la caloría, por ejemplo, en una planta de lechuga es 40, 50 o 60 veces más caro. Es decir, que conseguir la misma cantidad de energía o calorías comiendo vegetales nos va a costar un poco más. Y quizás esa, no quiero seguir acumulando deudas, pero evidentemente esa puede ser una tarea que a nivel de salud pública y a nivel de Estado podamos intentar modificar para apoyar a aquellos que tienen que decidir a veces su alimentación más con el bolsillo que con conceptos de salud. A ver, Julio, ¿podemos definir qué es comer bien? Bueno, me resultaría difícil poder transmitir este concepto tal cual podría llegar claramente a la población. Pero 2, 3 cosas para tener en cuenta. Comer bien sería comer lo que necesitamos de verdad. O sea,
sería satisfacer las necesidades del organismo. ¿Y cómo lo sabemos? Y poder elegir a través de la sensorialidad. Ajá. Nosotros venimos dotados al mundo de un maravilloso radar que se llama sensorialidad, que todos los animales los usan para poder seleccionar lo que están comiendo, ¿no? Los únicos animales que le preguntamos a otro animal qué tenemos que comer y cuántas veces tenemos que comer y qué cosas somos los humanos, porque hemos perturbado nuestra sensorialidad. Ha sido vulnerada y realmente es un radar que ya no nos indica en la dirección que debemos ir, sino que está errático. Y entonces terminamos yendo a consultar con nosotros, con los nutricionistas, para preguntarnos qué tenemos que hacer para comer bien. Pero realmente las limitaciones que tiene la nutrición, como ciencia de la nutrición puesta ahora en el tapete, son muy grandes. Y tenemos como muchas diferencias en la manera de juzgar los parámetros de salud y cuáles son los verdaderos factores de riesgo y de bienestar. O sea que también es muy difícil poder asegurar cuando estamos dirigiéndonos hacia un estado de salud pleno a partir de los que estamos comiendo. ¿Y qué pasa, Marcos, con los ultraprocesados? ¿Son un problema para la salud? Desde nuestra perspectiva sí, porque en definitiva, como bien señalaba el doctor Montero, nos alejan de esos alimentos naturales y en definitiva nosotros decimos que son mercancías buenas para vender, es decir, ricas en grasas, ricas en sal, ricas en azúcar y ricas en aditivos que en definitiva tornan a una mercancía palatable, rica, sabrosa, pero que es responsable en parte del incremento del sobrepeso y la obesidad, porque a partir de la ingesta de esos alimentos estamos incorporando una cantidad de grasa, de azúcar, de sal desmesurada. O sea, ahí lo sensorial nos ayuda, pero no funciona saludablemente. Sí, y nos ayuda en el sentido de que se tornan palatables, se tornan realmente sabrosos y la industria alimentaria bien sabe de esto y hace las pruebas a tal fin y si eso no ayudara, bombardea publicitariamente para que efectivamente terminemos consumiendo ese tipo de objetos comestibles no identificados, como nosotros les llamamos los OVNIs, ¿no? Y sobre todo problematizar los aditivos. Crecientemente esos ultraprocesados tienen saborizantes, emulsionantes, estabilizantes, colorantes de síntesis química y realmente no hay ningún estado que tenga las herramientas necesarias para garantizarnos que ese cúmulo de sustancias químicas en nuestro organismo no vaya a ser perjudicial para nuestra salud. Pero ¿Es eso, así, perdón, Edgardo? ¿eso es un problema de gustos o de costos? Porque me da la sensación de, por lo que estabas diciendo, muchas de las cosas que le están agregando son básicamente para venderlos mejor, pero algunos, sobre todo los aditivos, los conservantes, me da la sensación de que hay una cuestión económica detrás. Entonces habría que separar un poco la mala orientación que nos dan nuestros sensores, que nos llevan a comer cosas que no son perniciosas, y la cuestión más económica de que si sacáramos todo eso, bueno, sería mucho más caro o más difícil de conservar lo que comemos. No, desde nuestra perspectiva y respondiendo a tu pregunta anterior, nosotros vemos la alimentación como un derecho humano y uno de los componentes centrales de ese derecho humano, del ejercicio de ese derecho humano, es precisamente que los alimentos sean accesibles. Y para eso tenemos que problematizar todos los medios necesarios para la producción de alimentos, tierra, agua, semillas, conocimiento, trabajo, y también los medios económicos para acceder a esos alimentos. Si tenemos un 30% de nuestra población debajo de la línea de pobreza, un 7% de nuestra población debajo de la línea de indigencia, un alto nivel de urbanización, 94% de nuestra población viviendo en ciudades que no tienen acceso a la tierra para producir sus alimentos, tenemos que saber que estamos condenando a gran parte de nuestra población a la hora de ir al mercado a tener acceso a los alimentos más baratos, ricos en grasas, en azúcares rendidores, es decir, alimentos que llenan, pero que no necesariamente aportan al organismo todos los nutrientes que efectivamente necesita. ¿Coincidís, Edgardo, sobre los ultraprocesados? En lo que encuentro es que hay como partes en esto y que las partes quizás no tienen el suficiente acercamiento o intercambio, que sería bueno. Yo recuerdo un párrafo del documento que casi todos vemos como aquel en el cual basamos nuestras opiniones, que es el informe técnico de la Organización Mundial de la Salud. Ya tiene 13 o 14 años, pero sigue siendo válido. Y uno de esos párrafos es que invitan, como dice, a la ciencia, a la academia, a las autoridades y la industria a un diálogo constructivo. Hoy ese diálogo es escaso. En general, ¿cómo se mueven los sectores? Por sus intereses. Pedirle a la industria que sea abnegada o que priorice, por ejemplo, la salud por sobre su bolsillo parece poco realista. Al Estado le pedimos lo contrario, que nos ayude
a que neutralice o, si es posible, tuerza la balanza de un modo que sea más conveniente al interés de la población. Y la población lamentablemente está bombardeada por mucha información que a veces no es clara, empezando por las mismas palabras, hablamos de definiciones. Entonces tomamos íconos, símbolos, es natural, es orgánico, y pensamos que eso es sinónimo de o bueno o malo, y no es tan simple. Por eso insisto que la formación, la educación nutricional, quizás pueda ser un vehículo que ayude a que cantidad mayor de gente ayude a comprender y en última instancia a hacer sus elecciones. O sea, a través de prohibiciones no parecería ser que funcione mucho, que el movimiento más positivo que podemos lograr es con la autonomía y la independencia del consumidor, que entienda lo que quiere y no se deje guiar pura y exclusivamente ni por la publicidad, ni solamente por la apetitosidad. ¿Pero quién nos tiene que dar esa información nutricional, Julio? Bueno, sí. Esa es la ciencia de la nutrición. Esa es la ciencia de la nutrición basada en lo que se llama la evidencia científica. ¿Pero tenemos que ir a consultar a un especialista? Bueno, en este modelo social al cual estamos inmersos, tenemos que ir a consultar con un especialista. ¿No debería estar en un envase? ¿El Estado no debería intervenir en esto? El Estado debería intervenir regulando, por lo menos a través de señales claras a la población para que la población pueda identificar y pueda hacer elecciones correctas, porque realmente la información que recibe la población y lo que cree que esas sustancias que come, comestibles o alimentos, cuáles son sus virtudes o sus propiedades biológicas, realmente a veces están distorsionadas y la gente piensa que la osteoporosis puede suceder por falta de comer o tomar cual o cual cosa, y eso realmente no tiene ningún sustento científico. Sin embargo, se vive como una verdad permanente y eso es lo que va deformando al conocimiento que tiene la población sobre algo, ese conocimiento ancestral que se va transmitiendo de generación en generación, y que nadie lo hace como un profesor educando, como un maestrito educando, sino que es la fuerza de la naturaleza que se va imponiendo. Eso lo hemos perdido totalmente. Nosotros hemos perdido los puntos de referencia como especie. No sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, y en los últimos años en la Argentina apareció un problema asociado justamente a la mala alimentación, que es el sobrepeso y la obesidad. De esto que hablábamos hace un ratito, sobre todo en los más chicos. Así que te vamos a mostrar esto en primera persona. Julieta. Voy a nutricionista por un problema de sobrepeso. Bueno, chicas, ¿cómo anduvieron? Estuvimos ahí. Mi preocupación mayor era que suba constantemente de peso. Tenía más que nada tenía miedo por el tema de la salud. Habíamos hablado de incorporar algo de actividad física muscular, ¿no es cierto? Sí. Estoy trabajando, no la puedo vigilar. Y ella queda pero solita. Queda sola. Y a veces no funciona, ¿no? Lo de la actividad sola en casa. La falta de actividad física. Están todo el día en casa. Esta inactividad física también es uno de los factores determinantes. Bueno, y con respecto al tema del agua, ¿cómo venís? En el cole le cuesta un poco. ¿Sí? ¿Cuesta? ¿La botellita está llevando al colegio? No. Bueno, recuerden que hay que tomar 2 litros de agua por día. Estamos muy lejos de la recomendación. Intenta bajar un poquito más los hidratos de carbono. Cuesta un poquito, porque viste que con el tema de la comida rápida, así que querer todo hacer, cuesta un poquito, pero sí. Generalmente cuando o vamos a la casa de una amiga o ella se va con las amigas, en general es todo comida chatarra. Lo que más me gusta es la pizza. Vamos a ver cómo estás con el peso. La última vez estabas, creo que en 63, una cosa así. Y en este momento estamos ya con un 67,5. Has aumentado un poco, así que es fundamental retomar, recordar el platito, las porciones, los horarios, para no estar con ansiedad y picotear a cada rato. Y por otro lado, bueno, prestarle atención al agua, que es fundamental. Bueno, un tema que veníamos anunciando. Y Julio, la pregunta es, ¿la obesidad y el sobrepeso desplazaron a la desnutrición? Numéricamente sí, como problema como urgencia no.
O sea, la desnutrición es más importante en el sentido de que es más perentoria, no da chances de cambio. Cuando pasa la ventana del momento biológico en que el chico tiene que crecer y desarrollarse y no lo hizo, ya después no lo hace más. En ese sentido, la obesidad y el sobrepeso nos dan como una especie de ventaja, ¿no? Son más elásticos y uno tiene más tiempo para operar. Pero realmente son dos formas de la malnutrición, ¿no? Se distinguen por su aspecto distinto, pero esencialmente son lo mismo. Es la falta del alimento correcto en el momento apropiado. ¿Tiene que ver solamente con una cuestión de gusto? Decían, me gusta la pizza, me gusta... O también, como decíamos hace un rato, es una cuestión económica. Marcos. Bueno, principalmente es efectivamente una cuestión económica y yo vuelvo a la idea del alimento rendidor. Si tenemos un sistema productivo que nos ofrece frutas y verduras caras, uno va a tender a consumir, a buscar a la hora de ir al mercado esos alimentos que sean rendidores, que permitan efectivamente acallar ese estómago. Y yo reitero la idea que decía Julio de que son realidades que coexisten. Detrás de ese sobrepeso y obesidad hay una malnutrición. Pues en definitiva es un cuerpo que se está llenando de carbohidratos, de grasas, de azúcares y no está incorporando los nutrientes adecuados. Entonces es efectivamente otra cara de la malnutrición y es el signo de nuestros tiempos. Asistimos a un mundo y a una Argentina donde coexisten la malnutrición, la desnutrición con el sobrepeso y la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a ese sobrepeso y a esa obesidad. ¿Y cómo se identifica ese problema? ¿Cómo sabemos que no son unos kilos de más y que es una problemática, Edgardo? No, la que es una problemática porque tenemos abundantes estadísticas, números, de eso yo creo que estamos todos convencidos. Obviamente que en el caso individual uno hará ciertas determinaciones, una valoración nutricional en el consultorio, como veíamos recién, o la hará en forma bioquímica, que puede o no confirmarlo. Pero en general tenemos herramientas inclusive tales como estadísticas propias que muestran cuáles son las carencias más comunes en micronutrientes, o sea, en minerales y algunas vitaminas. Con lo cual no cabe duda de que es así. Nos llenamos, digamos, de calorías vacías, ¿no? Yo creo que hacer el diagnóstico de este tipo de situación es relativamente sencillo. El problema es tratar de establecer cuál sería una conducta adecuada. Por eso comentaba de que llevar a una persona a cambiar su hábito alimentario es quizás una de las tareas más difíciles que existen, como cualquier otro hábito. Y eso no se resuelve con una intervención individual ni puntual, es una estrategia. Rescato lo de la educación nutricional. Pensemos que si los chicos que hoy tienen 4, 5, 6 años en la escuela empezaran a tener, por ejemplo, una clase semanal impartida por su maestra de siempre, adecuada con las técnicas pedagógicas modernas y que mejor podamos desarrollar. Quizás van a ser los futuros no obesos, que pudieron haberlo sido, y si no empezamos ahora, el problema nunca va a comenzar a tener una solución de fondo. Educación alimentaria es el planteo, Eduardo. Sí, eso sería cierto si no hubiera un trasfondo socioeconómico, pero si por el otro lado tenemos el problema socioeconómico, ahí la pregunta es un poco más seria y es ¿qué es lo que debe hacer el Estado regulando, subsidiando para emparejar un poco la situación? Porque claramente comer bien debe salir un poco más caro, por eso es que, como decía Marcos, al final la gente se llena con lo que tiene más a mano económicamente. Entonces, o sea, en concreto, ¿cómo se mete el Estado? Claro, o sea, educar está todo muy bien, pero no es solo porque me gusta el dulce, porque si uno mira la correlación en Argentina, bueno, el resto del mundo, esto es un hecho estilizado. El problema de la obesidad es un problema socioeconómico, es un problema de pobres. Y entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos? Porque hay políticas públicas para otro tipo de problemas correlacionados con el nivel socioeconómico, pero me parece que en este caso hay como un vacío. ¿Qué es lo que sugieren? A ver, Marcos, ¿cómo se mete el Estado? Bueno, efectivamente, desde nuestra perspectiva, el Estado es y debe ser el garante del ejercicio de ese derecho a la alimentación adecuada por parte de toda la población. Y esto implica que intervenga en la disponibilidad. Tiene que el Estado regular el modelo productivo para garantizar que efectivamente la fruta, la verdura, los nutrientes de calidad estén disponibles y sean accesibles para toda la población. El Estado es el garante también de la accesibilidad, tanto física y económica. En vez de tener este sistema de diversificación productiva y alimentos kilométricos que circulan en todo el territorio nacional, aumentando los costos y las emisiones de dióxido de carbono, bien podría propender a la producción local para abastecimiento local de alimentos, garantizando efectivamente esa accesibilidad física y también económica. Lo tercero es el garante de la adecuación. Entonces tiene que garantizar que los alimentos sean buenos para comer y no mercancías buenas para vender que generen ganancias para las empresas que los venden. Y finalmente que esa posibilidad que nosotros tenemos de alimentarnos hoy, de tener acceso a esos alimentos adecuados,
no ponga en riesgo el ejercicio de ese derecho por parte de las generaciones venideras. Y esto, digo, no es un invento nuestro, sino que es lo que nuestra propia Constitución Nacional reconoce. Nuestra Constitución reconoce ese derecho a la alimentación adecuada y pone en cabeza de nuestro Estado, en todos sus niveles, estas obligaciones que acabo de reseñar. Y Julio, ¿qué nos está impidiendo que eso suceda? Bueno, son varias circunstancias, ¿no? La primera de ellas es que nosotros tratamos de resolver un montón de problemas al mismo tiempo con una sola carta, que es la alimentación. Entonces, no podemos contemplar los aspectos económicos, los aspectos distributivos, los aspectos alimentarios, los aspectos, las creencias, los mitos, todo eso, y resolver todo con una sola ecuación. Primero hay que tomar un núcleo central, que es qué realmente debería comer un ser humano, y una vez que uno tiene definido ese núcleo duro, a partir de ahí ver cómo se puede conseguir ese acceso a ese tipo de alimentación, pero no a la inversa, o sea, cómo hago para comer lo que yo puedo producir, independientemente de que eso no satisfaga las necesidades, porque en este momento hay un exceso de producción de comidas en el mundo, de alimentos en el mundo. Sin embargo, la falla principal es la distribución. Entonces, algunos comen más de lo que deben y otros nunca llegan a tener esa comida porque no la pueden comprar. Directamente es una cuestión económica en este caso. Así que, y además tenemos una serie de confusión de términos, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, dice cuál es el mapa del hambre, acá en el estudio todo el mundo piensa en África, por ejemplo, el mapa del hambre. Realmente los africanos no tienen comida, tienen desnutrición, pero los que tienen hambre son aquellos que tienen los índices de obesidad más altos. Por eso comen como comen y por eso... Entonces, hasta tenemos esas confusiones semánticas que realmente son los grandes timones que nos desorientan. Yo estaba mirando hoy en la presentación inicial que la recomendación que da la nutricionista para el tratamiento de la obesidad a un paciente que se le acerca es recomendarle ejercicio, que no tiene nada que ver con la nutrición, que no es comestible y que uno no sabe cuánto ejercicio tiene que comer o dejar de comer para modificar su peso. Realmente es una cosa absurda que no encaja en el planteo general. Sin embargo, todo lo aceptamos con la mayor familiaridad porque estamos tan acostumbrados que nos hemos insensibilizado a esas cosas grotescas. Y eso ocurre diariamente en muchos de estos aspectos, fomentando una complicidad involuntaria de muchos de los que participan en este juego, ¿no? Mucho para aprender en este tema y en el próximo bloque vamos a hablar de los modos de producción para seguir debatiendo acá sobre alimentación en Porvenir. No te vayas. Muchas gracias a todos los que se fueron comunicando con nosotros en estos programas a través de nuestras redes. Y no se olviden que estamos en Facebook, en TV Pública Argentina, en Twitter y en Instagram, en @tv_pública, siempre con el hashtag Porvenir, así los encontramos. Y también nos encuentran en la web, en www.tvpublica.com.ar. Argentina fue bautizada a comienzos del siglo XX como el granero del mundo, lo decía Eduardo hace un rato. La pregunta es si todavía es así. ¿Qué es lo que estamos produciendo ahora? Bueno, ¿a dónde va eso que producimos? Una radiografía justamente de eso en números. En el mundo hay 7.600 millones de personas. Y según la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 842 millones pasan hambre. 7 países en el mundo sumados podrían tener la solución para este problema. Argentina está entre ellos. Esos países concentran 2.076 millones de hectáreas cultivables que representan el 50% del suelo que puede sembrarse. El 14,4% de la superficie de nuestro país es cultivable. Esto equivale a casi 1 hectárea por habitante. En un año sembramos la superficie equivalente a 48 millones de bomboneras. Del total de la superficie sembrada, 4,6 millones de hectáreas son de trigo, 5,7 millones de maíz y 20,2 millones de hectáreas de soja. Pero en el país casi no consumimos soja. El 84% de la producción se exporta. Según la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales, el consumo de agroquímicos y fertilizantes creció un 47,1% el año pasado.
En el mismo periodo, la producción orgánica fue de 3 millones de hectáreas y 2,6 millones de esas hectáreas se utilizaron para la producción ganadera. La superficie destinada a agricultura orgánica fue de 224.000 hectáreas y el 37% está en la provincia de Buenos Aires. La agricultura familiar es otra forma de producción. En Argentina involucra el 66% de las familias campesinas. Hay 250.000 establecimientos productivos con 2 millones de personas. La ONU estima que en 2030 la población será de 8.500 millones de personas. Y si la población aumenta, cada vez precisaremos más alimentos. Bueno, hablábamos de la regulación del Estado en general y se tiene que meter también en los modos de producción, Edgardo. Sí, de hecho lo hace. Hay enorme cantidad de regulaciones que intentan administrar más allá de todo el resto de las cosas que intercambian los productores agropecuarios con el Estado. Pero yo creo que fundamentalmente el punto pasa por lo siguiente. Estamos satisfechos con nuestro sistema de producción actual y espero que casi todos digan no, tiene que ser perfectible y mejorable. Todo tiene que serlo. Tendría que ser amigable para las 3 partes involucradas. Primero que nada, para el consumidor, que somos todos comen. Segunda, tendría que ser más o menos amigable también para el ambiente en el cual vivimos, o sea, para el planeta. Y además también, no debemos olvidarnos, tendría que ser amigable para el productor, que vive de eso, se esfuerza y se sacrifica. Con lo cual creo que el debate no es tanto si lo de hoy es bueno, porque seguro que podría ser mejor, sino cómo hacemos para mejorarlo, para involucrar a todos los sectores por igual, atender todos los reclamos e ir evolucionándolo, porque hay una cosa que es clara. Lo que hoy tenemos es de aquello de lo cual comemos hoy y, como se veía en el informe, probablemente una buena parte del mundo no pueda darse el lujo de hacer cambios drásticos, más allá que no creo que existan cambios tan drásticos. Tenemos que plantearnos un camino posible y en ese sentido creo que influenciar en las decisiones que tome, sobre todo el sector productivo, es el gran rol del Estado, establecer el marco regulatorio y establecer las prioridades y tratar de lograr que se marche en ese camino. Pero si no hacemos cambios tan drásticos, Marcos, por ejemplo, la cantidad de soja que se produce acá y que no se consume acá, ¿tiene sentido? No, efectivamente, lo primero que querría decir es que un poco a partir del video sobrevuela la idea de que el problema puede estar en la disponibilidad de alimentos y en la producción. Y lo que hay que desmitificar es ese basamento de una vez y para siempre, porque ya en el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación demostró que estábamos produciendo alimentos para 12.000 millones de personas. El gran problema de nuestro modelo alimentario dominante es que no está pensado, no está orientado a la producción de alimentos, sino a la producción de dinero, como diría Bill Mollison. Y ciertamente en Argentina es un ejemplo de esto. Muchas veces nos llenamos la boca diciendo que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, pero no es eso lo que estamos produciendo. Nosotros estamos destinando el 60% de nuestra superficie cultivada a un solo monocultivo, que es la soja transgénica resistente a herbicidas. Si le sumamos el maíz y le sumamos el algodón, estamos hablando ya del 75% de toda nuestra superficie cultivada. Lo cual no es para alimentar a los argentinos. Claramente que no. El objetivo principal es destinado a la exportación para el engorde del ganado, principalmente en China y en Europa, y para la producción de agrocombustibles. Hace poco, cuando se discutió lo del biodiesel, quedó en evidencia que el 25% de toda la producción granaria en Argentina está destinada a la producción de agrocombustibles. Esto que nosotros llamamos la energía del hambre, una energía que dista mucho de ser limpia. Entonces, estamos destinando como país el 75% de nuestra producción alimentaria a la producción de energía y al engorde del ganado, que tampoco es para alimentar a los hambrientos del mundo. Porque muchas veces detrás de este discurso pensamos que vamos a ir a alimentar al África hambrienta, y en realidad estamos alimentando a las clases medias y altas que pueden o comer esa proteína animal o que pueden efectivamente llenar el tanque de nafta con un agrocombustible. Entonces, el punto central es ese. ¿Qué modelo productivo alimentario tenemos que garantice el acceso primero a nosotros, a los 43 millones de personas, a una alimentación adecuada? Y efectivamente luego tenemos toda la potencialidad a través de nuestros bienes comunes naturales de ofrecer alimentos al mundo de calidad, diversos, nutritivos, variados, y no esto que le estamos ofreciendo, que es una soja transgénica con residuos de agrotóxicos alarmantes. ¿Pero eso puede ocurrir y que sea rentable, Edgardo? Yo creo que sí, todo puede ser rentable. Por eso creo que el marco regulatorio que puede ofrecer el Estado es probablemente la herramienta ideal para orientar la producción. Insisto, no creo que pueda haber cambios bruscos y que todo cambie en un día. Eso es irreal.
pero sí que se pueden establecer caminos dando prioridades. Si nosotros tomamos como prioridad mejorar la disponibilidad de alimentos para la población, se establecen ciertos caminos. Primero hay que tener fe en eso, creer y poder ejecutar ese tipo de medidas. La segunda es, si nosotros le marcamos el camino claramente al productor, tanto el productor primario como al transformador, a la industria de alimentos, la industria se va a adaptar. No creo que fracase en eso. Se va a adaptar como siempre se adaptó y tendrá que hacerlo, no hay otra. Y finalmente no nos olvidemos de todo el resto de la población que somos el 100%. Tenemos que aprender a comer. Sigo insistiendo con lo de la educación porque en última instancia lo que se produce responde a lo que se demanda. Y si intentamos ofrecer aquello que no tenga aceptación, finalmente tampoco va a haber alguien que esté dispuesto a pagar por comprarlo y comerlo. O sea, hay algo de la responsabilidad propia, hay algo en lo que tenemos que meternos nosotros, Julio, más allá de los modos de producción. Bueno, siempre hay una intervención de cada uno en tomar alguna decisión. Pero realmente los que están creando las condiciones de la alimentación son aquellos que fabrican el mundo que nos rodea. Si nosotros pudiéramos sacar todos los ciervos del África y los reemplazamos por conejos, los leones terminarían comiendo conejos que tienen mucho menos prestigio que los ciervos, pero no les quedaría más remedio. Entonces, si a nosotros nos rodean de sustancias comestibles que tienen un poderoso atractivo sobre el ser humano, es como enfrentar al Dr. Jekyll con Mr. Hyde. Alguien que razona, pero después cuando llega el momento de tomar las decisiones, el instinto, o sea, Mr. Hyde, que es la parte adictiva de nuestra personalidad, es la que va a salir primero y es la que va a tomar las decisiones. ¿Son utopías, Eduardo? Bueno, yo no quiero entrar en contradicción con los panelistas, prefiero que se peleen entre ellos, pero sí es cierto que ha habido algunos experimentos de direccionamiento de la producción, sobre todo de alimentos. No vamos a hablar del de Camboya, de Pol Pot, pero acá recientemente en Argentina se ha prohibido la exportación para abaratar alimentos, se forzó la liquidación de vientres en algún momento y nos quedamos con carne más cara. Quiero decir, tampoco me parece que está tan claro que simplemente ordenando o forzando el aparato productivo a producir primero para adentro, para luego vender el excedente, se llegue a un equilibrio que sea superior al que tenemos ahora. Quería simplemente mencionar eso, salvo que estén por ahí sugiriendo alguna otra cosa, algún otro tipo de intervención más blanda. Pero lo que es forzar el aparato productivo lo experimentamos relativamente de manera reciente y no dio los resultados esperados. Se me ocurre que Marcos no va a estar del todo de acuerdo. No, porque efectivamente, más allá de discutir la inteligencia o no de tal o cual medida en particular, lo que ciertamente tenemos que pensar es otras políticas públicas. Y tenemos que demandar también nosotros otras políticas públicas que son urgentes. Se hizo mal, pero es por ahí. Efectivamente, y desmitificar esto de que el mercado por sí solo, con sus reglas, nos va a garantizar una alimentación adecuada para todos. Esto también ya está demostrado que no es así. Pero vos podrías... Ahí se requiere una voluntad concreta, colectiva, a través del Estado en todos sus niveles, que oriente ese proceso productivo, porque si no, terminamos teniendo lo que tenemos hoy. El 60%, reitero, está destinado a un solo monocultivo. Y yo quisiera poner el foco también sobre otro de los aspectos que destacó el video, el uso de los agrotóxicos en nuestro país. ¿Sí? Este modelo productivo se sostiene a base de 41 eventos transgénicos resistentes, 38 de ellos son tolerantes a agrotóxicos. Estamos volcando por año 400 millones de litros de agrotóxicos en cada campaña, de 4.636 formulaciones comerciales distintas aprobadas por el Estado. Es decir, también ese Estado que el año pasado autorizó 264 nuevas formulaciones comerciales. Es decir, estamos sometiendo a nuestros pueblos fumigados, a 14 millones de personas, realmente a un laboratorio a cielo abierto. Y como abogado de los pueblos fumigados también veo esto en los territorios, el aumento de los cánceres, el aumento de las malformaciones, el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, el aumento de los trastornos neurodegenerativos vinculados a la exposición de esos agrotóxicos. Y eso también nos llega a nosotros a los consumidores, nos llega a través del agua que bebemos, nos llega a través de los alimentos que comemos que vienen con una carga importante de agrotóxicos y nos llega también a través del aire que respiramos. Entonces, tampoco como consumidores hemos elegido tener transgénicos en nuestra alimentación, agrotóxicos en nuestra alimentación, antibióticos a niveles alarmantes en nuestra alimentación, sino que el modelo productivo librado por sí solo las reglas del mercado nos está ofreciendo eso. ¿Coincide Edgardo en esto? Parcialmente. En medicina, creo en la medicina basada en la evidencia.
Entonces, cuando uno lanza una hipótesis, luego tiene que encontrar el soporte con las reglas habituales de la ciencia, o sea, trabajos publicados, qué caracterizará en cuanto a su nivel de profundidad y seriedad y aceptación. Y la verdad es que no hay consenso en ese aspecto. O sea, evidentemente hay intereses de todas las partes. Eso tiñe un poco de subjetividad la realización y el entendimiento, comprensión, lectura e interpretación de esos estudios. Pero a lo sumo podría, siendo generoso, decir no hay evidencia contundente de que estemos siendo envenenados. Por lo tanto, por lo menos lo dejaría en un terreno de profundización necesaria, de más estudio, que sería ideal no tener ni siquiera la duda, coincido totalmente, pero insisto, es lo que tenemos. Hoy eso es lo que está, que nuestro norte, nuestro horizonte puede hacer. Puedo mantener la productividad, seguir alimentando una población que va a crecer, no solo en el mundo, sino acá también. Y hacerlo de un modo mejor, sí, creo que ahí nos vamos a poner todos de acuerdo. Pero no necesariamente el camino debería pasar por lo que podemos llamar la seguridad alimentaria, o sea, contaminaciones u otro tipo de problemas que pueden producirnos a nuestra salud. Que tampoco, insisto, tenemos estadísticas contundentes que lo comprueben de un modo fehaciente. Quizás las buenas prácticas agropecuarias serían un norte, un objetivo para tratar de evitar o eliminar ese problema. Dice que no, Marcos. Claramente digo que no, y discrepo totalmente con esto de que no hay evidencia científica para sostener que los agrotóxicos son responsables de las enfermedades que estamos viendo efectivamente en los pueblos expuestos al uso de estos agrotóxicos. Y si no nos creen a nosotros, el agrotóxico más usado en todo el mundo, que se lo vendió en su momento como inocuo, como biodegradable, que es el glifosato. Toda nuestra soja es resistente al glifosato, nuestros monocultivos son resistentes al glifosato. El agrotóxico más usado en el mundo de Argentina, ya la Organización Mundial de la Salud en el 2015 determinó, después de muchos años de investigación y de revisar toda la literatura científica, que es un probable cancerígeno para el ser humano. Y a eso tenemos que sumarle que el glifosato es tan solo uno de los ingredientes activos aprobados por el Estado. ¿Cuánto se aprobó hasta el día de hoy? 1.141 ingredientes activos que, combinados entre sí, generan, como dije anteriormente, 4.636 formulaciones comerciales distintas. Es decir, ningún Estado es omnisciente para ver cuáles son los efectos crónicos de eso, cuáles son los efectos cumulativos y cuáles son los efectos sinérgicos entre esas sustancias al mismo tiempo. Por eso reitero que estamos siendo expuestos a un experimento a cielo abierto y lo estamos viendo en los territorios. No hay mejor evidencia científica que cuando la ciencia digna va a los territorios, como lo hace la Universidad Nacional de Rosario, y desde los pueblos, junto con los pueblos, ve qué consecuencias está teniendo ese modelo productivo en la salud. Y ahí aparecen seriamente las estadísticas de cáncer, de malformaciones, de trastornos neurodegenerativos, de trastornos del sistema endocrino, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel. Entonces, y cuando uno contrasta, y esto es lo triste, las evidencias de esos campamentos sanitarios, ejemplos de ciencia digna que hace la Universidad Nacional de Rosario, con la información que maneja el propio Estado a través de su sistema de salud pública, estamos hablando de dos mundos distintos. Pero entonces en algún punto el Estado está siendo cómplice de lo que pasa. Nuevamente, la ciencia se basa en herramientas objetivas, ¿no? Y no solamente en experiencias ni siquiera nacionales o provinciales locales, sino mundiales. No hay ninguna revisión científica seria, un metaanálisis que muestre claramente los fenómenos que se observan, que de existir serían gravísimos, no graves, gravísimos. Mientras tanto, sigo insistiendo que es un tema que debe ser profundizado, y acá más que posiciones ideológicas, pues mi posición ideológica sería la salud. Si algo puede tener riesgo para la salud, debería evitarse, pero sin ninguna duda. La otra es la objetividad, la imparcialidad. Y modestamente sigo pensando que todavía no tenemos suficiente evidencia como para, por ejemplo, prohibir el glifosato o cuestionar algunas otras tecnologías. Me permito solamente en 10 segundos recordar. Hace 10 años me tocó coordinar un trabajo interdisciplinario, incluyendo el Estado, la academia y otros científicos, sobre, se llamaba 10 años de los transgénicos, donde se celebraba aproximadamente ese periodo, ¿no? Y en el informe, que insisto, fue objetivo y además profesional, dedicado a profesionales, no es un libro que se haya publicado a la venta ni haya tenido ningún interés, se llegaba a la conclusión que todavía la evidencia que había no era suficiente para que expresara una preocupación para la salud pública. Pero si hay una duda, ¿no es suficiente eso para empezar a investigar y parar, en todo caso, esa producción? Claro, claro. No, para parar no.
para seguir investigando, sí. Hoy tenemos la ventaja de que pasaron otros 10 años. Hoy podemos quizás reeditar pensando, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué aprendimos tras 20 años? Y lo más probable es que nos encontremos, no está hecho ni está en carpeta hacerlo, que nos encontremos que la situación no ha variado drásticamente, excepto un aumento en la concientización de esta problemática, dado en algunos países, sobre todo en los países que principalmente promovieron esa tecnología, tal como Estados Unidos, donde tradicionalmente digo hace 10 años, era indiferente al tema y hoy en día en cambio ha generado inclusive hasta legislación sobre rotulación que no nos animamos a predecir hace 10 años. Por eso yo le escapo a hacer pronósticos. Empiezan a aparecer las diferencias en este debate y hay diferentes formas de producir alimentos. Algunos defienden la industria, otros defienden la forma orgánica y la agricultura familiar. Dos miradas de cara y seca. ¿Hay que priorizar el mercado interno o el externo? No podemos tener mercado externo si no tenemos un mercado interno. Argentina con solo el mercado interno no alcanzaría porque somos pocos. ¿La soja es...? La soja es la fuente principal y más barata de proteína que tiene el mundo. Es un problema serio para el ecosistema y termina siendo un problema serio para todos los productores y los habitantes del país. ¿Qué opinas del glifosato? Todo tiene residuo de glifosato, todos los seres humanos y todos los animales. Así que me parece que es peligrosísimo. El glifosato es un producto que ayudó muchísimo al desarrollo de un sistema agrícola en Argentina. ¿Estás a favor o en contra de los transgénicos? Bueno, yo estoy a favor de todas las tecnologías, no solo los transgénicos, que producen productos de buena calidad. Si el consumidor puede elegir, va a decir no quiero transgénicos. Que se consiga tomate todo el año, ¿es bueno o malo? Hay gente que nos gusta tener tomate todo el año y por más que ese tomate sea un tomate de otros lugares, que estén congelados y demás. Y que un tomate esté todo el año puede sonar muy lindo, pero para algo existen las frutas de estación. ¿Comemos lo que queremos o comemos lo que la industria nos da? Yo creo que un poco comemos lo que queremos porque hay opciones para elegir. Comemos lo que la industria nos da. Voy a retomar esta pregunta, Julio. ¿Comemos lo que queremos o comemos lo que la industria nos da? Bueno, comemos lo que queremos dentro de lo que nos da la industria. Son las dos cosas. O sea que nosotros tenemos una oferta de alimentos que no podemos decidir sobre ella, sino que hay otros que deciden por nosotros qué nos va a rodear y de eso tenemos que elegir. Así que es una elección que está bastante limitada. Y realmente lo que decía el presidente de Mapo, hay aspectos que no se tienen en cuenta, como es por ejemplo la estacionalidad. Esta producción continua y esta oferta continua rompe los ritmos biológicos que tienen los individuos. Nosotros tenemos una cierta coordinación con el universo, vivimos acompasados con los ritmos de la creación y cuando se rompen esos ritmos se empiezan a producir enfermedades. Están muy claros, por ejemplo, los ejemplos de animales que son alimentados en un horario del día y con la misma comida en otro horario del día y los efectos de esa comida en distintos horarios produce enfermedades o no las produce en el que las consume. O sea que el hecho de establecer horarios fijos de comida es también una violación a las leyes de la naturaleza, más allá de la calidad de lo que estamos comiendo. Que además quisiera agregar que no me parece nada recomendable que se estén agregando sustancias que son tóxicas en la alimentación, más allá de que no se haya podido probar alguna cosa. Pero el hecho de agregar tóxicos, ya como usted mencionó hace poco, es un motivo para tomar precauciones. Pero además hay otra cosa, los estudios no se hacen y al no hacerse estudios no se conoce y entonces la ignorancia no es sinónimo de inocuidad. Y nosotros escuchamos decir esto es inocuo porque realmente nunca se ha estudiado los efectos que pueden tener. Hoy sabemos, por ejemplo, que hay sustancias que consumimos diariamente que tienen efectos estrogénicos y eso está impregnando toda nuestra alimentación. En los Estados Unidos, por ejemplo, han dejado de utilizar los biberones de plástico para reemplazarlos por los de vidrio, porque los bebés que estaban tomando esas mamaderas empezaban a tener malformaciones genitales por el uso de estrógenos que venían a partir de los plásticos de los envases. Pero entonces, Edgardo, ¿hay riesgos que no se están estudiando? Creo que debe haberlos,
Desconozco cuáles porque si no se están estudiando no tenemos forma de saberlo, pero no me cabe duda que tiene que haberlos. Caminante no hay camino, se hace camino al hacer. Entonces sí, seguramente cada paso que damos probablemente tenga un porcentaje de acierto y un porcentaje de error o de fracaso. Lo ideal sería, la verdad, es tener un laboratorio de ensayo a cielo cerrado, suficiente, adecuado, por el tiempo que corresponda, para luego tener un alto grado de seguridad. Eso en la práctica a veces no es posible, se suman múltiples intereses que a veces son contradictorios, que lo impiden, y lo bueno de todo esto es que hay múltiples voces que lo alertan, que lo informan y que de alguna manera balancean o equilibran las posiciones. Si dejamos a cada sector actuar en forma independiente, seguramente va a inclinar el balance quizás no del modo ideal. Pero sí, no me cabe duda de que tiene que haber montones de sustancias, porque entre otras en los últimos 100 años se ha multiplicado por un número enorme de veces la cantidad de sustancias a las cuales estamos expuestas. Es imposible que todas ellas sean inocuas. Algunas los descubrimos hace 10 años, otras hoy y otras las descubriremos dentro de 1 o 2 años. Pero es absolutamente inevitable. Parar la maquinaria del desarrollo no es posible. Creo que debemos ver cómo hacemos para mejorarlo o orientarlo hacia lo que sea mejor para el conjunto de la comunidad. ¿Tendrán nuestros invitados alguna conclusión sobre el tema que venimos debatiendo? Lo sabremos en el próximo video. Fueron surgiendo algunas ideas y vueltas sobre el tema de alimentación. ¿Nos quedó algo pendiente, Eduardo? Sí, creo que sí. Hay un dilema que estaba sobrevolando, sobre todo en el bloque anterior, entre calidad y precio, que nunca terminamos de enfocar. Cuando decíamos cuánto se produce en Argentina, bueno, eso se produce con los transgénicos y con los químicos. Podemos producir menos, podemos tener agricultura familiar, vamos a tener precios más caros, porque eso es reducir sustancialmente la oferta. El mismo dilema lo ves, por ejemplo, en la discusión ambiental. O sea, hay gente que dice, tenemos que crecer menos para tener menos huella de carbono. Bueno, hay un dilema ahí que hay que tener en cuenta. ¿Cuánto más estamos dispuestos a pagar por los alimentos con tal de no tener tantos químicos o transgénicos o reducir el número de eventos que estamos incorporando? En fin, me parece que no podemos soslayar eso porque, de vuelta, al final del día el problema alimentario también es un problema socioeconómico. Si uno quiere alimentar al mundo, detrás hay un problema de productividad. Pido disculpas a los nutricionistas, a los expertos por este economicismo, pero al final del día hay un precio ahí que uno no puede soslayar. Bueno, queda planteado entonces y cada uno de ustedes va a tener 1 minuto para el cierre. Elegirán sobre qué quieren responder. Vamos a respetar el minuto, porque si no, ya les dije, no les dije lo que va a caer si no lo cumplen. Edgardo, empezamos así. 1 minuto entonces para la conclusión. Cómo no, gracias. Creo que vivimos una era muy interesante. Yo lo llamo una era con un cierto grado de confusión o desorientación propio de un animal en movimiento. O sea, están pasando cosas. Y al mismo tiempo con una era de revisionismo. A nivel científico damos que nada está por sentado y que todo debería volverse a analizar. Y a nivel general de ruptura de paradigmas. El ejemplo clásico, hablamos de la obesidad. Creo que la obesidad hay que dejar de considerarla como una enfermedad individual y tratarla uno por uno y considerar que es un problema global, que no tenemos una sumatoria de personas con sobrepeso, sino que tenemos una sociedad obesa. Y por lo tanto, el tratamiento y el abordaje debería ser colectivo. Y hay ejemplos en otras partes del mundo. Y del mismo modo, creo que la economía alimentaria está lejos de ser un problema ajeno a los que estamos del lado de la ciencia. Al contrario, forma parte de ello. Pero también recordemos que hace 20 años no gastábamos en celulares, ni en TV Paga, ni en un montón de otras cosas. Y hoy eso también erosiona un poco nuestros bolsillos. Me pregunto si a lo mejor no estaríamos quizás dispuestos a pagar un poco más, no el doble, pero un poco más por una alimentación mejor. Y creo que la síntesis de todo esto es, como se dice hoy, el empoderamiento. Hay que darle herramientas a la sociedad. Insisto con la educación nutricional, creo que es la base de una sociedad más justa, más equilibrada, más saludable y que disfrute más plenamente de la vida en los próximos años. Muchas gracias, Marcos. Entonces, minuto final. Tenemos un modelo alimentario dominante basado en los agronegocios destinados a la exportación y en el supermercadismo como forma dominante de distribuir los alimentos en nuestra sociedad. Ese modelo basado en los monocultivos, los transgénicos y los agrotóxicos es ecocida y es genocida.
está enfermándonos y está matándonos en el campo y en la ciudad por igual. Está destruyendo los bosques, está destruyendo los humedales, está destruyendo las selvas, está desplazando a los campesinos y los pueblos originarios, encerrándolos en los cordones de las grandes ciudades y está poniendo seriamente en riesgo nuestra supervivencia como especie. Frente a ese modelo que no alimenta y que condena también a la malnutrición, al sobrepeso, a la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a ese modelo productivo y a los objetos comestibles que este modelo productivo ofrece, nosotros decimos que hay una salida y esa salida tiene que ver con la soberanía alimentaria, con el derecho que tenemos como pueblo a definir libremente nuestras políticas de producción, de distribución y de consumo de alimentos. La soberanía alimentaria dice que hay otra manera de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza y con los seres humanos, que es la agroecología. Hay otra manera de distribuir nuestros alimentos en la sociedad por fuera del supermercadismo y la intermediación clínica, que son las ferias del productor al consumidor. Y hay otra manera de concebir nuestra alimentación no como una mercancía más librada al mercado, sino como un derecho humano. Y en eso estamos muchos a lo largo y ancho del país trabajando para que sea posible. Gracias, Marcos. Y Julio, entonces, minuto final. Bueno, sí, yo como nutricionista me resisto a entrar en el juego de tener que elegir entre si es bueno o si es barato, porque ese es un planteo que realmente no va a resolver el problema de la nutrición. Creo que la nutrición debe ser prioritaria en esto porque estamos hablando de cuestiones de salud. Y después los economistas tendrán que ver cómo hacen ellos para que esa salud pueda ser conformada, porque la economía está en función del individuo y no podemos invertir estos términos, y es un poco lo que está sucediendo en este momento. Los creadores del estilo de vida en el cual nosotros vivimos son responsables de lo que mencionaba el doctor Rittner, de que este es un problema sistémico. Y los individuos no somos capaces de crear individualmente los sistemas, sino que los sistemas de alguna manera condicionan los comportamientos de los individuos, que después se mueven con naturalidad dentro de ese ámbito que les han generado a su alrededor. Por lo tanto, esto es un llamado a los gobiernos para que se ocupen de resolver el problema sistémico. Y en este sentido, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han generado un sistema de perfil de nutrientes que va a permitir un etiquetado frontal de todos los alimentos que va a orientar a la población acerca de cuál debe ser la selección correcta de los alimentos, y de esta manera empezar a cortar este proceso sistémico que es irresoluble desde el punto de vista individual. A los tres, muchísimas gracias por estar. Muy interesante el debate. Y don Julio me devolvió la pelota. Sí, te la devolvió. Bueno, la llevo a casa, porque se acabó el tiempo. Sí. Te la llevas y nos vamos todos pensando. Mucho para pensar entonces sobre alimentación y sobre muchos otros temas que vamos a seguir debatiendo acá a las 8 los sábados en Porvenir. Te esperamos.